Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver los ejercicios de química orgánica de los exámenes de selectividad de química de Andalucía del año 2021. La primera pregunta, que pertenecía al examen titular de junio, dice: para el compuesto CH2, CH, CH2, CH2 o H, escribe la fórmula de A, un isómero que contenga un grupo carbonilo. Fijaros que aquí lo primero que hay que tener en cuenta es la fórmula molecular, que es C4H8O. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 7, 8. Es decir, que tiene una insaturación. ¿Y cómo podemos poner un grupo carbonilo? Bueno, pues ponemos el grupo carbonilo y ya no puede haber más doble enlaces, puesto que si no ya habría menos hidrógeno de los correspondientes. Este compuesto sería la butanona. B, un isómero que presente isomería óptica. Supongo que habrá más de un caso, más de un ejemplo. Yo he optado por este. Sería el but 3-en-2-ol. Fijaros que este carbono es asimétrico, tiene 4 grupos diferentes: hidrógeno, OH, CH3 y CH2. Y C, un isómero que presente isomería geométrica. Recordar que la isomería geométrica la presenta dentro de los alquenos aquellos compuestos que los dos carbonos unidos mediante el doble enlace tienen dos grupos diferentes. Fijaros que este carbono tiene un hidrógeno y un CH3 y este tiene un hidrógeno y un CH2OH. Sería el but 2-en-1-ol. Vamos al segundo ejercicio, que es de... Bueno, así mismo, ¿no? Aquí me gusta tener... Ahí, perfecto. Es el examen titular de julio. Dados los siguientes compuestos orgánicos: A, que sería el propan-1-ol, y B, que sería el etilmetiléter, justifique si son isómeros. Sí son isómeros, puesto que tienen la misma fórmula molecular, C3H8O, y son isómeros de función. Uno es un alcohol y otro es un éter. B, justifique cuál de ellos es más soluble en agua. Evidentemente el alcohol, que se parece más al agua. Son sustancias moleculares polares y además presentan puentes de hidrógeno. Y C, indique cuál de ellos reacciona con sulfúrico y calor y escriba la reacción. Bueno, los éteres son muy poco reactivos, los alcoholes son bastante más reactivos. En su reacción con el sulfúrico lo que se produce es una deshidratación obteniendo el alqueno correspondiente, en nuestro caso el propeno. Nada, que no se queda esto. Ahora, el tercero. Correspondía a un examen suplente, el de junio. Dado los reactivos hidrógeno, clorhídrico y sulfúrico más agua, elija escribiendo la reacción correspondiente a aquellos que partiendo de 1, 2, 3, 4, el but 2-eno, permitan obtener el compuesto A, siendo A un compuesto monoclorado. Aquí tenemos el but 2-eno en los tres casos. Si le añadimos clorhídrico, se produce una adición, el hidrógeno a un carbono, el cloro a otro. Solamente se puede obtener este compuesto, que es el 2-clorobutano, y una reacción de hidrohalogenación. Con sulfúrico y agua, se produce una adición de agua. En sulfúrico y calor, los alcoholes presentan una deshidratación, los alquenos con sulfúrico y agua una adición de agua. Se obtiene el bután 2-ol. Del agua, un OH a un carbono y un H al otro carbono. Aquí también se puede obtener solamente un compuesto, si no habría que aplicar la regla de Markovnikov. Y por último, hidrógeno más catalizador. Un hidrógeno más un hidrógeno, el alcano correspondiente, que es el butano, reacción de hidrogenación. Bueno, ahí. El 4, son 6, dado los compuestos CH2, CH, CH2, CH3, ¿cuál es el but 1-eno, no? But 1-eno. Justifique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Reacciona con agua y sulfúrico para dar dos compuestos isómeros geométricos. No, cuando reacciona con sulfúrico y agua se produce una hidratación, una reacción de adición de agua. Un hidrógeno y un OH o un OH y un hidrógeno. Siguiendo la regla de Markovnikov, este es el compuesto mayoritario. ¿De acuerdo? Por lo tanto, afirmación falsa. B. El compuesto reacciona con clorhídrico para dar un compuesto que no presenta isomería óptica. Falso, porque sí presenta isomería óptica el compuesto mayoritario obtenido. Recordar que la regla de Markovnikov dice que de los dos carbonos unidos mediante el doble enlace, el que tiene más hidrógeno adiciona el hidrógeno de este tipo de moléculas. El otro carbono, el cloro, en este caso. Aunque también se da el compuesto minoritario, que se adiciona en los átomos al revés. C. El compuesto reacciona con hidrógeno para dar un alquino. Falso, se produce un alcano como estamos viendo aquí. El 5, penúltimo. Dados los siguientes compuestos orgánicos, etanol y propano,
Etanol, 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 etanol. Justifique cuál es más soluble en agua. Muy parecido a uno que vimos antes. El etanol es más soluble en agua. Además está claro, ¿no? En el vino, en la Coca-Cola, en los cubatas, en la cerveza, tenemos etanol disuelto en agua. Es más parecido al agua, como decíamos antes, una molécula polar y compuesta de hidrógeno. B. ¿Cómo se puede obtener el compuesto A partir de eteno? Pues añadiendo el agua en medio sulfúrico, medio ácido. Y C. Escribe la reacción de cloración del compuesto B. Cloro, en presencia de luz, tiene que ser en presencia de luz, se produce una sustitución de átomos de hidrógeno por átomos de cloro. Puede ser carbono 1, el carbono primario, en el secundario, se obtiene una mezcla de compuestos clorados. Y último ejercicio, el 6. Nada, que no, esto. Bueno, ahí. Completa la siguiente reacción indicando de qué tipo son. Aquí tenemos una reacción de adición de bromo al doble enlace, un átomo de bromo al carbono y otro átomo de bromo a otro carbono. Se tiene el 1,2 dibromoetano. Bien, reacción de adición. Cloro al benceno, reacción de sustitución. Esto se produce en presencia de compuestos como el tricloruro de hierro, por ejemplo. Se elimina no. Uno de estos hidrógenos es sustituido por un átomo de cloro que se une al otro átomo de cloro formando clorhídrico y clorobenceno. Reacción de sustitución. Y C, aquí tenemos el 1, 2, 3, el 2-cloropropano con etanol en medio de KOH, de disolución de hidróxido de potasio, se puede producir una eliminación. Este cloro se va con uno de los hidrógenos de los carbonos primarios, teniendo el propeno y ácido clorhídrico. Evidentemente también se produce una competencia con la reacción de sustitución, que produciría el propan-2-ol, pero la eliminación creo que es la mayoritaria. Bueno, y listo, papeles. Con esto hemos acabado los problemas o los ejercicios de orgánica del año 2021 en Andalucía. Suerte y hasta otra.